Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. A cambiar de asunto a uno que me gustaría, personalmente a mí me gustaría que me lo acerquen a mí y que lo acerquemos a la ciudadanía, porque a lo mejor ha pasado un poco por alto, y el pasado 27 de julio se cumplía el 175 aniversario del nacimiento en Arrecife de Francisco Fernández de Bethencourt, conocido como padre de la genealogía, motivo por el cual el Ayuntamiento de Arrecife, el alcalde de Arrecife, Jonathan de León, pues propuso que ese día fuera el Día de la Genealogía en Canarias en su honor. Pero, pues miren, yo soy una ignorante respecto a su figura, y yo no sé ustedes y quienes nos estén escuchando, pero para eso pues hemos buscado una voz que nos pueda hablar sobre esta figura y ver su relevancia y su importancia. Yo no dejo de asombrarme de las personas ilustres que han salido de la isla de Lanzarote, lo digo muy en serio, al mundo. Bueno, pues para hablarnos de esta cuestión está con nosotros, él es historiador y profesor de instituto, Antonio Montelongo. Muy buenos días. Muy buenos días. Perdón por la voz, un poquito ronco. Bueno, pues no espere usted a San Ginés, porque la voz ahí en San Ginés ya la termina de perder. Bueno, le llamábamos un poco para conocer, para aprender y ver qué es lo que nos puede contar. Lo digo porque siempre nos quedamos con, bueno, se propone que se institucionalice este día, vale, pero para eso hay que conocer, ¿no? Nuestra historia, y como bien digo, pues yo ignoro bastante. No sé qué nos puede contar usted. Bueno, la figura de Francisco Fernández Bethencourt es casi anónima dentro de lo que es el conocimiento general aquí en Canarias, pero a nivel cultural es ampliamente conocida. La propuesta que se está tramitando en estos momentos, hay todas las asociaciones genealógicas, colectivos, etcétera, aquí de Canarias y de la península, pues están a favor de la misma. Lo que comentaba sobre el padre de la genealogía es cierto, porque claro, anteriormente a él la genealogía era más bien una serie de relaciones, es decir, como cuando tú vas a lo mejor a una parroquia y sacas una relación de matrimonio, lo copias y lo pegas. A partir de ese momento, Francisco Fernández lo que hace es toma la directriz de la escuela francesa, es decir, la escuela francesa en esos momentos, lo que hace es coger todas esas relaciones y combinarlas, es decir, saber quién es el padre, quién es el abuelo, es decir, tener una ascendencia, incluso la descendencia. Por eso se le denomina el padre de la genealogía en España. Lo que te estaba escuchando al principio de los personajes que han salido de Lanzarote, él, pues en esos momentos, cuando él nace, yo lo llamo la época dorada, la primera época dorada de Lanzarote en cuanto a cultura, pues hay muchísimos, los hermanos Cerolos, Tomás, Antonio, Elías, Alfonso Dugó, también otro gran escritor a nivel de Canarias, e incluso cuando él marcha a Tenerife por cuestiones familiares y también de estudio, pues allí hay también algunos de estos personajes relacionándose con la cultura. Incluso cuando va a estudiar en Madrid se relaciona, porque claro, va a estudiar Derecho, se relaciona con Blas Cabrera Tofa, el padre de Blas Cabrera Felipe, que también es otro de los padres, pero en este caso de la física española. Es decir, de aquí de Arrecife salieron muchísimos personajes, pero están ahí como en el anonimato dentro del desconocimiento o conocimiento general de la población. Anécdotas relacionadas con la vida, pues es el único, junto con lo que viene a ser en este caso Antonio Polier, el único doble académico en Canarias, es decir, a lo largo de la historia, y no creo que haya otro doble académico en el futuro. Igual deseo que haya otro doble académico de la Real Academia de la Lengua y de la Real Academia de la Historia, igual que te había comentado de Antonio Polier, el marqués Bajamar, en este caso de Tenerife. Oye, es que, a ver, es que yo me quedo... A ver, ¿aquí qué comen? ¿Qué comían? Porque, por ejemplo, en el caso de Francisco Fernández de Bethencourt, estamos hablando de su nacimiento el 27 de julio de 1850
y fallecía en Madrid un 2 de abril de 1916. Valentín, no sé si quieres... Sí, hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tanto tiempo que no nos vemos y que no coincidimos, y mire, ahora coincidimos en la radio. Saludos, te mando saludos. Mira, Igualmente. Hablas de que efectivamente, es decir, a mí me apasiona mucho la historia, y reconozco que soy auténtico profano, por ejemplo, en general sobre bueno, personajes, que es lo que estamos hablando ahora, en general de Canarias, pero de Lanzarote. ¿Esto cómo se puede revertir? Porque lo interesante sería que los niños que estudian, por ejemplo, en Lanzarote, conozcan que la calle Polier se llama así porque este señor fue quien fue, o quiero decir, estar más cerca de eso. ¿Eso cómo se consigue? Porque creo que no se está consiguiendo. No sé qué opinas, Antonio. Bueno, yo creo que es potenciando un poquito más la cultura, nuestra cultura, porque siempre, yo incluso hace pocos días lo estaba comentando, Historia de Canarias es una, en este caso efectiva, porque se ha luchado dentro de las materias del instituto, en tercero de la ESO, y es solamente 1 hora a la semana por cada grupo, si das a tercero de la ESO. Es decir, se debe potenciar más, y dentro de la historia canaria tenemos muchísimos e interesantes personajes, y que hay que profundizar en algunos de ellos. En este caso, en Lanzarote, pues los que te acabo de comentar, y algunos más, pero solamente te estaba comentando los que coincidían en la época, sobre todo en esa época de mediados del siglo XIX y proyectándose hasta lo que es principio del XX, pues de aquí, de Lanzarote, o sea, los hermanos Serol, lo que te comentaba, Blas Cabrera Tofan, destacado abogado, notario, el padre, en este caso, de Blas Cabrera Felipe, que sí, yo me imagino que sí, que Blas Cabrera Felipe sea conocidísimo, sobre todo en los textos, ¿no? Como mínimo. Sí, exactamente, porque también es otro de los, en este caso estamos hablando de Francisco Fernández Betancourt como el padre de la genealogía, de los estudios genealógicos en España, y en este caso es el de la física también en España, porque es el que empieza a plantear ya unos esquemas dentro de la física moderna, el caso de Blas Cabrera Felipe, pero que hay muchísimos más personajes relacionados con lo que es la historia de Lanzarote que no se ha tenido en cuenta. Incluso hay uno que, ahora que me estaba hablando, hay uno que incluso llega a ser magistrado del Tribunal Supremo en Madrid, y que nació en el mismo año de Francisco Fernández, en 1850, que es en este caso García de Hita, Eduardo García de Hita, que llega a ser magistrado, y la calle, pues el nombre está más relacionado con el literato que con él, y cuando la calle se la dieron precisamente a una de las calles que van paralelas hacia el charco de la León y Castillo, hacia el charco, es una de ellas, García de Hita. Es decir, que hay personajes que están ahí metidos dentro de la historia de lo que comentábamos en Lanzarote, o la historia de Arrecife, y que no se han proyectado. Estaba comentando, pues fíjate que hace ya 30 años, con un grupo de amigos, pues formamos la Asociación Cultural Francisco Fernández Betancourt aquí en Arrecife. Pues la gente no sabía ni siquiera de qué va esa asociación. Ahora sí, porque hay más estudios genealógicos, en este caso en las islas de Tenerife y Gran Canaria. Lanzarote poquito a poco también ha empezado a salir de esa agonía o letargo que tenía ahí en cuanto a las tinieblas del pasado, pues está empezando también a salir. La historia que te comentaba de Francisco Fernández, pues él iba a estudiar la carrera eclesiástica, se fue al seminario de Las Palmas, pero por cuestiones de la vida, pues el padre, problemas de salud, se tuvieron que trasladar a La Laguna, y ya el de Las Palmas se tuvo que trasladar a La Laguna, y allí, claro, lo que había era la Escuela de Derecho, anexa lo que viene a ser el famoso Instituto de Segunda Enseñanza en La Laguna. Allí empieza a estudiar Derecho, se va a Madrid, allí coincide con el padre de Blas Cabrera Felipe, porque también estaba estudiando Derecho, y con muchísimas personalidades, y ya se establece en Madrid sencillamente porque lo están proponiendo para la Real Academia de Historia a través de sus publicaciones. No solamente es genealogista, es periodista, funda periódicos en Tenerife, participa como redactor en muchísimos periódicos, no solamente aquí en las islas, sino también en la península. Es decir, la faceta que conocemos es más bien genealogista o relacionado. No, también es periodista y también es historiador en cuanto a la divulgación de esos elementos relacionados con la cultura y la sociedad.
Qué cosa tan... Estoy disfrutando un montón. Usted sabe, Antonio, que yo ahora que yo no le tenía en mi radar, digamos, no le tenía en mi agenda, ahora ya le tengo, es posible que le dé un poco la vara, ¿eh? Yo, Andrés, Da creo... lo mismo, tú pregunta lo que quieras. Andrés. Sí, hola Antonio. No, mi pregunta ¿Qué era, tal? Bueno, ¿qué tal? El otro día, bueno, estuvimos presentes en la presentación de la traducción del libro de José Juan Romero, ¿no? Lo de estadounidenses con pasado lanzaroteño, y la verdad que la historia era muy curiosa y cómo se ha ido poco a poco, casi por casualidad se fue tejiendo la recuperación, ¿no? de esos apellidos lanzaroteños, de esas 8 o 10 familias que fueron, con algunas familias más tinerfeñas también creo que eran, a fundar lo que es la ciudad de San Antonio. No sé si a veces se le presta poco atención a esto, a la genealogía y al pasado, el estudio del pasado, y en el caso específico si lo has visto y has leído algo, ¿qué avance se podría hacer? Si se podría hacer una apuesta más institucional por relacionar los vínculos históricos de los lanzaroteños que fundaron esta ciudad importante de San Antonio en Estados Unidos. Bien, hace años cuando, el 2003, hice un trabajo sobre la historia de San Bartolomé, pues allí apareció el personaje Juan Leal, quien se acerque, por ejemplo, a la toponimia de este municipio cercano, pues hacia la zona de Montaña Mina está ese topónimo. Entonces, automáticamente, al empezar a investigar, pues el personaje, claro, San Bartolomé, cuando él nace, está integrado porque la parroquia que existía principal era la de Teguise. Es decir, que sabemos ya a través de esas investigaciones que Juan Leal nació en la zona de San Bartolomé y desde ahí se proyecta con esa famosa expedición hacia San Antonio de Texas y es el primer alcalde de esa ciudad estadounidense. Va con muchísimos emigrantes de Lanzarote, hay curvelos, hay lemes e incluso Gopar, de Tenerife. sí. Es decir, había claro, por cuestiones relacionadas con etapas críticas y sobre todo la crisis relacionada con a lo mejor sequía, cuestiones con lo que viene a ser el principal sustento que era la agricultura, pues la migración era constante en esos momentos, es decir, hacia el continente americano. Hay muchísimos lanzaroteños fundadores de elementos demográficos, en este caso ciudades, pueblos que después se constituyen ciudades en el continente americano. Ahí está desde lo que viene a ser Montevideo, toda la extensa colonia que existe en Uruguay, en Venezuela, muchísimos que todavía casi completamente desconocidos. El caso de San Antonio, bueno, a JJ Romero lo conozco de hace años también, de abajo de Tía, y a través de Larry Yasky sé que Larry lleva muchísimos años con esto y lo han empezado a sacar, pero ya desde, creo que hace 40, 50 años ya se estaba trajinando ese asunto con Curvelo, que llevó la primera publicación, aunque existía otras anteriores, y hay muchísimo interés, sobre todo en el continente americano, por conocer las raíces canarias. El año 2023 saqué un libro, Familias y Linajes de Lanzarote, y donde mayormente se ha vendido es precisamente en toda esa colonia de descendientes de canarios en el continente americano, y solamente es del municipio de Tía, es decir, la genealogía del municipio de Tía, y hay una enorme demanda de gente interesada en saber quién era mi bisabuelo, no sé, por cuestiones a lo mejor de la nacionalidad que se demanda también en el continente americano con respecto a España, pero sí también existe ese interés por conocer sus antepasados. Por eso, relacionado con el tema que estábamos tratando de Francisco Fernández de Betancur y con toda esa enorme diáspora de canarios en el continente americano, también en Europa existe en la actualidad, pero siempre se ha tratado más el continente americano. Ahora le dejo la palabra a mi compañero Valentín, que tiene una pregunta, pero es que me ha hecho recordar a algo que hizo mi padre en Fuerteventura. Yo soy cerdeña y entonces buscó... Sí, ya sé por el apellido que eres de allí. Sabe todo, pues que es que al final encontramos familia o gente relacionada con nosotros, o sea, del mismo apellido, que salíamos de la misma familia en Uruguay. Y tenemos contacto con ellos. Quiero decir, es una cosa... el interés es mutuo. Quiero decir, de allá para acá y de acá para allá. Valentín. No, yo es que lo mío iba por ahí, por lo mismo, porque en mi caso también tengo en mi familia que, por ejemplo, han buscado también la genealogía y tal del apellido Ullanet. Y entonces hemos llegado hasta el siglo XVIII, por ejemplo, que era un afrancesado que venía huyendo de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta sobre todo, Antonio, es, ahora nos
sé si con la IA, con la inteligencia artificial, este tipo de cuestiones se pueden, digamos, seguir sin necesidad de acudir a lo mejor a registros, pero en cualquier caso, por ejemplo, si yo quiero saber hasta dónde puedo llegar del apellido Aguiané, por ejemplo, ¿dónde tengo que ir? ¿De qué fuentes tengo que beber? Por ejemplo, Aguiané o cualquiera, es decir, Martinón o Cerdeña o lo que sea, ¿no? Bien, lo que comentaba al principio relacionado con la genealogía, el caso de Francisco Fernández, que toma el esquema de la escuela francesa, en este caso de Borel, es porque antes solamente se tomaba relaciones. Es muy fácil ir a una parroquia y sacar la relación de matrimonio. Hay que combinarlo. ¿Por qué la combinación no se había llevado, en este caso, la mezcla para saber quién es el padre, quién es el abuelo? Sencillamente porque, claro, el siglo XIX y el XX, el apellido tiene cierta continuidad. Pero anteriormente, del siglo XIX, del siglo XVIII hacia atrás, por ejemplo, y yo me puedo encontrar fácilmente, y lo he encontrado aquí en Lanzarote, del siglo XVII, 1600, el padre con un apellido, la madre con otro apellido, y 7 hijos con 7 apellidos diferentes. Muy difícil. En este caso, claro, si eres genealogista, puedes llegar no solamente con una documentación, lo que es una parroquia, sino vayas y combinando diferentes relaciones, pues automáticamente puedes llegar. El caso que me comentaba, pues hay muchísimos apellidos, bueno, muchísimos no, unos cuantos que llegaron a Lanzarote relacionados con ese movimiento de la Revolución Francesa, después también lo que viene a ser la Guerra de Independencia Española. Por ejemplo, aquí hay un apellido, Duchemin, pues, viene de Sumé. Entonces, claro, cuando llega a un determinado lugar también hay una cierta transformación lingüística y hay que buscar, claro, el tuyo, hay que buscar cuál era la designación en francés, igual es el mismo y se puede conectar. El caso que me comentaba la compañera hace un rato, pues Cerdeña ahí arriba en San Bartolomé, hay personajes que fueron maestros aquí en Arrecife, es decir, el contacto Lanzarote-Fuerteventura, porque no solamente emigraron la gente de Lanzarote, también Fuerteventura, al ser una isla hermana y con ciertas características relacionadas con los elementos físicos, climatología, había una crisis, pues automáticamente salían de Lanzarote y salían de Fuerteventura. En el caso de Lanzarote, hacia Fuerteventura, con las erupciones volcánicas, se desplazaron allí. Cuando había una crisis en Fuerteventura, se desplazaron aquí porque era lo más cercano que tenían. Entonces, muchas familias se encuentran en Fuerteventura que están en Lanzarote. El caso de Cerdeña, en mi caso mismo, los Montelongos están en Fuerteventura, están en Lanzarote, los Franqui también están en Fuerteventura. Sí. Lanzarote, es decir, porque es lo más cercano que tenemos. Bueno, y después ya si te vas a Gran Canaria, a Las Palmas, a la zona de las isletas, y te encuentras esos apellidos de Lanzarote y Fuerteventura por la cuestión económica de la construcción del puerto de Las Palmas. Si vas a Santa Cruz, lo mismo, es decir, hay un constante movimiento de población por mejorar las condiciones económicas, que es lo más elemental, igual que ocurre hoy en día, por determinadas cuestiones ya de conflictos. Eso ya es lo que tenemos al pan nuestro de cada día hoy a través de los medios de comunicación, que más se informa. Sí, totalmente. Siento mucho tener que cortarle porque nos hemos quedado sin tiempo. De hecho, nos hemos pasado el tiempo, pero le agradezco enormemente que haya estado con nosotros. Qué interesante ha sido este ratito y prometo volver a... Es una amenaza, como dice Jorge Col. Prometo volver a llamarle a Antonio Montelongo. Muchísimas gracias. Buen día. Buen día y gracias a ustedes. Un saludo. Vale, saludos. Valentín, te has quedado...